Esta noticia sin duda alegrará a muchos, pero también puede ser que le cause un infarto a más de una damisela. Alfredo Larico está enamorado. Sí, amigos, así como lo escuchan, el pequeño gigante del Salai fue flechado por Cupido y hoy una hermosa damita es la dueña de su corazón. Antes de contarles sobre el tema, hagamos un recuento amoroso del líder de Sensación Juvenil. Como todos saben, pues no es secreto, la primera relación que se le conoció en el ámbito musical fue el que tuvo con Nicole Ramos, con quien, dicho sea de paso, la relación terminó no precisamente en buenos términos. Todavía con el corazón hecho pedazos, Alfredo señaló que no quería saber nada del amor y que todo su tiempo, y sus fuerzas incluidas, estarían dedicadas a hacer música, a seguir avanzando con su Sensación Juvenil. Sin embargo, mientras se buscaba una voz femenina para su grupo, se especuló que una chinita le estaba haciendo ojitos. Y la chinita de la que se habló resultó ser nada menos que la guapa cantante Jimena Thaís, con quien se la vio en varias ocasiones, pero no por temas de amor, aclaramos eso, sino por trabajo. Se supo en ese entonces que estaba participando en un casting y había la posibilidad de que ingresara al equipo de Sensación Juvenil, aunque finalmente eso nunca sucedió. Alfredo Larico iba en ascenso y bastaba que apareciera junto a una mujer en las redes sociales para que los fans empezaran a especular que se trataba de un nuevo amor. Y así pasó con las cantantes Mercedes Lucero y Yolanda Ibón, quienes luego de una foto junto a su colega y amigo pasaron a convertirse en las nuevas dueñas de su corazón, pero eso solo en la mente de algunos hinchas algo despistados, pues es público que ambas artistas tienen pareja desde hace años. Pero eso pasó no solo en Perú, sino también en Bolivia. Resulta que en una ocasión, Larico se fotografió junto a la guapa Rosy Ramos, figura y vocalista del grupo Al Verme. No pasaron muchas horas desde que la foto apareció en Facebook para que se viralizara, dando cuenta de que Rosy era el nuevo amor del cantante peruano. Las especulaciones llegaron a su máximo nivel cuando ambos compartieron el escenario en Potosí para juntos cantar el éxito de Alfredo Larico titulado Corazón de Diablo. Al final, el tiempo se encargó de aclarar las cosas, pues Rosy tiene una sólida relación de más de 10 años. O sea, nuevamente quedaba en claro que Alfredo Larico seguía soltero. No olvides de suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario. Bueno, luego de este pequeño resumen, de muy buena fuente podemos contarles que el pequeño gigante del Salai nuevamente sonríe gracias al amor que tocó las puertas de su corazón. Tan templado se encuentra que el próximo lanzamiento que hará habla precisamente de eso, del amor que llega a la vida de una persona que había dejado de creer en la felicidad, de un amor que lo cura todo y que se basa en la cordialidad y no en las peleas. Un amor que lo tiene sonriendo todo el tiempo, un amor que le hace ver la vida a colores. Nuestra fuente asegura que la canción es el reflejo del hermoso momento personal que está viviendo, y aunque el nombre de la afortunada lo mantiene bajo 7 llaves, por ahí nos contaron que lo acompaña en algunas de sus presentaciones, sobre todo las que son en Bolivia, pues de esa manera no es ampallado por los siempre inquietos fans peruanos que lo saben todo.
Es hora de la despedida y como siempre les agradecemos la preferencia y el apoyo a nuestro canal. Ya somos más de 13.000 y esperamos seguir creciendo día a día, siempre trabajando para llevarles lo último del espectáculo y, claro está, primicias al estilo de nuestro Purito Perú, igualito que tú. Soy Eduardo Chacón, siempre pendiente de tu comentario. Nos vemos hasta un nuevo video.